¿Descargamos algo, profe? No, para hoy día no. No hay que descargar nada. Ya vamos a comenzar. Le voy a mostrar primero algunas cosas. Y eh, partiendo por esto de acá, voy a hacerlo todo en el RScript para que después lo vayamos ejecutando de a poco. Entonces usted si quiere vaya también escribiendo esas cosas en su RScript y vaya viendo qué hace cuando lo ejecutamos. Le voy a mostrar primero esto de acá. Cuando uno escribe en el RScript es importante que si coloca el signo gato, lo que escriba va a quedar en un comentario, es decir, no es un código. Así que me voy a ir guiando por esto para explicarles cómo, o viendo qué hace cada código. Después les puedo mandar este RScript para que ustedes lo ejecuten después de la clase, si quieren lo puedan tener guardado y ejecutar como el código de cada parte. Entonces, lo primero es que, ¿cómo se crea un vector? ¿Y qué es un vector? Un vector es una lista de datos que pueden ser numéricos, pueden ser de valores, pueden tener palabras, pero siempre tienen que tener solamente un tipo de dato. Entonces, es un conjunto de datos de un solo tipo. Por ejemplo, queremos crear un vector llamado A con los números 1, 3, 5, 7 y 10. Lo hacemos de la siguiente forma. A A le asignamos con el comando C el 1, el 3, el 5, el 7 y el 10. Selecciono esto y ejecuto esta línea de código. Entonces me dice que el A es un vector que tiene 5 elementos, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 10. Y ahí ya tengo creado un vector con distintos elementos. Ahora, puedo crear un vector también de otra manera. Por ejemplo, queremos crear un vector llamado B con las palabras hola, mundo, ahí. Entonces decimos B, C, hola, separo por coma el otro elemento. Entonces, así vemos que un vector no necesariamente tiene que tener solamente números, sino que también podría tener palabras. Profe, ¿Sí? yo no puedo poner en un vector que, por ejemplo, me arroje los números impares del 1 al 10. Sí, sí, podemos hacer eso. Vamos a ver que vamos a combinar como vectores con funciones, ¿ya? Esa es la idea de trabajar con un vector. Ahora, nosotros hemos estado trabajando con otras cosas que se llaman data frame. ¿Sí? Cuando hemos cargado eso, hemos cargado data frame y aparecen un montón de datos. Yo voy a cargar aquí una lista de data frame que también la vamos a trabajar en la otra clase, que me gusta harto, que se llama iris. Ya le voy a llamar iris, así tal como se llama, pero ¿cómo lo voy a cargar? Como estos datasets y iris. La voy a cargar, aquí aparece. Ahí está la base de datos iris, la pueden ver. Ahora, ¿qué pasa con esta base de datos? Es un data frame. Uno se puede fijar que tiene aquí como el largo, el ancho, tiene características de unas flores en realidad. Y la gracia de un data frame es que cada una de estas columnas es un vector de datos. Cada de estas columnas que usted ve acá, esto es un vector de datos. Como tal como lo teníamos puesto, lo que estábamos viendo antes. Esto de aquí es un vector.
Ya, por ejemplo, la última columna también es un vector, pero de palabras. Como vimos al principio, también podemos tener vectores que son solo palabras. Y sí, como lo que preguntaba Felipe recién, como habrá una forma de ver como solamente los pares y los impares, sí. De hecho, la idea es como empezar a trabajar con los datos y averiguar muchas más cosas. Por ejemplo, eh, quizás seleccionar los que son menores a un valor, o puede ser también operar estas columnas con otra cosa, encontrar el valor mínimo, el máximo, la media. Entonces, para eso, vamos a ver una serie de funciones que vienen predefinidas en el R, que pueden servir con vectores. Hasta aquí, si alguien tiene alguna pregunta, como en lo que hemos hecho hasta ahora, aquí está la base de datos y aquí está el script que estoy usando. Bien, entonces, lo que trata hoy día la clase es trabajar con funciones predefinidas. Primero la función máximo. La función máximo, como se imaginarán, lo que hace es retorna el valor mínimo de un vector, o sea, perdón, máximo. Y este vector puede ser, voy a trabajar con los dos, con ese que yo creé arriba y también con este de la base de datos. Por ejemplo, si coloco máximo de A, me dice que es 10. Lo ven ahí abajo, que ejecutó esto y me dice el máximo es 10. Si coloco máximo ahora de mi base de datos que se llama iris, tengo que decirle como de qué columna voy a sacar el máximo, porque cada columna es un vector al final. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el máximo de el ancho del pétalo, ahí. Entonces, vamos, ejecutamos esto. Me dice que es 2,5. ¿Qué me está mostrando acá? Si nosotros nos vamos aquí a la parte del pétalo, del ancho, que está acá, esto, está mostrando el mayor de los que veo en esta parte. ¿Ok? 145. ¿Sí? Dime. En el 145 está el mayor. ¿Dónde está? Mucho más abajo, ¿no? Y por ahí. Ahí está. Exactamente. Profe, ¿hay Dígame. alguna forma de que me diga, por ejemplo, lo que dijo mi compañero que está en el 145? Sí, sí hay. Sí, sí hay una forma. Vamos a Profe, verla un tiro. ¿Sí? una duda. No sé si fue lo mismo que preguntó mi compañero, que no lo puedo escuchar muy bien, pero si yo quiero sacar, por ejemplo, los 5 primeros, los mayores, ¿hay alguna forma de poder hacerlo, no? Los 5 primeros mayores. Exacto, sí, como el 2,5, después un 2,4, y que me digan en qué parte están de los... Sí, teníamos que hacer una función un poquito más complicada, pero esas son funciones que tienen que ver un poco más con estadística, ya con estadística descriptiva, porque al final está sacando como los mayores que cumplen algo, Ah, ya. Vale, profe. ¿ya? Ahora, los 5 mayores serían qué porcentaje de tu base de datos, o sea, ¿cuántas observaciones tiene esta base de datos? ¿Qué largo tiene en realidad? Tiene 150, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces estaría sacando en porcentaje. Sería 5 dividido 150. A ver cuánto eso en porcentaje. Claro,
Claro, sería como el 0,03% mayor. Eso es lo que quieres sacar cuando me hace esa pregunta, como los 5 mayores. Vale, ¿Qué, se- qué sería sacar como ese percentil? ¿Ya? Una cosa que hace algo parecido, ¿cierto? Es como identificar, por ejemplo, quién es el valor central de unos datos. Vamos a ver el tiro esas dos estadísticas. Yo les voy a pasar algunas estadísticas como la media, la mediana, pero de lleno cuando tengan estadística 1 van a ver todas estas funciones también en el R. Bien, entonces asimismo tenemos otra que sería la función mínimo, que bueno, es su contraparte, hace exactamente lo mismo. Profe, ¿hay alguna forma de que yo, por ejemplo, busque un valor y me dé todos los valores que hay hacia la derecha? Así como un tipo buscar X, que no solo me dé un valor, sino que todos los valores que hay en esa fila, ¿Qué hay hacia la derecha? ¿A qué te así refieres con la derecha en una base de datos? que en vez de que me dé solo el 2,5 me dé qué valor hay en esa línea, pero en cada columna. Ah, Así sí, como sí, buscar sí, X. sí, mira, han tenido tu consulta, al final cuando te pasen todas estas funciones, vamos a ver un caso en que hagamos eso ahí, ¿ya? Vale, profe. Ahora lo que sí es que eso requiere que tú identifiques en qué fila está ese máximo, por ejemplo, y que después obtengas esa fila completa. ¿Te acuerdas que en una clase, no en esta, sino que fue, creo que como 2 clases atrás, vimos cómo se podía sacar una fila completa de una base? Eso lo vamos a hacer, ¿cierto? Que era una cosa como hacer, por ejemplo, iris, tengo el número de fila acá, dejo la columna vacía, entonces esto me muestra toda esa fila. Pero tengo que identificar qué fila quiero y esa tiene que ver con el máximo. ¿Ya? ¿La podemos hacer? Sí, no hay problema. Pero primero veamos las funciones predefinidas y vamos después a casos específicos como que quieran analizar. Entonces, función mínimo hace lo mismo, ¿cierto? Tengo la función mínimo aquí. Y por supuesto, me encuentra el mínimo que quiero de algún valor. ¿Ya? Entonces ejecuto. Ahí me da el mínimo y el mínimo del... Ahora lo saqué de otra columna, sino que es de esta columna que es, está acá, por ejemplo. Está ahí. ¿Ya? Y también lo puedo sacar de un vector. Entonces, estas funciones son más básicas, ¿cierto? Lo que hacen es sacar valores mínimos y máximos de un vector que esté trabajando. Tengo otras, por ejemplo, como la función suma, que retorna la suma de los valores de un vector. ¿Ya? Esta función es así, sum. Pero si le aplico, me dice que es 26, lo que hizo fue sumar los elementos que estaban en el vector A. También puedo aplicarla a una columna de mi base de datos que esté trabajando.
ejemplo, ahí. Aplico, ¿cierto? Y me dice que la suma de todos los elementos de esa columna sería esto que vemos allá abajo. Tengo funciones como el logaritmo, que se aplica así como log xi. Y lo que hace es calcula el logaritmo de x con base i. Por ejemplo, el logaritmo de 2, de base 2, de 3, en el código sería como logaritmo de 3 en base 2. O sea, el segundo argumento es la base. Y se da ahí. Ya, vamos a ver. Por ejemplo, si tengo el logaritmo de 1 en base 2, vale 0, ¿cierto? Porque el logaritmo de 1 siempre es 0 independiente de la base que lo esté ejecutando. ¿Ya? Pero puedo sacar otros logaritmos, por ejemplo, el logaritmo de 5 en base 3. Es en base 3. Profe, una consultita. ¿Sí? Por ejemplo, arriba cuando escribió la función de logaritmo de x, y, ¿se puede ¿Ya? escribir así, por ejemplo, como de las dos formas y nos puede dar el mismo resultado? ¿Cómo de las Así dos como el formas? logaritmo de 2 y entre paréntesis el 3 y el logaritmo de entre paréntesis 3,2. Más 3. ¿Te refieres a que, no, esto es solamente el código, ¿ya? Este de acá. Sí, 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 sí lo sé, pero me refiero a lo otro de al lado. Que ¿Ya? si lo escribo uno u otro me da el mismo resultado. No, esto no es código, ¿ya? Esto es como la explicación de lo que uno conoce como matemática, qué significa esto en el código. Ah, ya, o sea, tiene que ser sí o sí el código de entre paréntesis 3,2. Exactamente, sí. Ah, ya. Ya no, esto lo escribí acá como comentario para decir que esto significaba esto aquí. Ya lo voy a poner más explícito. Ahí. Entonces con eso puedo calcular distintos logaritmos. Bueno, el que se me ocurre en realidad. Y hay un logaritmo que viene predefinido, que lo puedo usar con esto o también lo puedo usar como con este código. El código para el logaritmo en base 10 es log de 10 de x. Por ejemplo, si yo calculo el logaritmo de 100, el log de 10 de 100, ahí, me dice que es 2, ¿ya? Pero también podría perfectamente escribir esto así, como 100 en base 10. Es el mismo resultado, porque el de arriba es un código más general, porque como ven, puedo ponerle cualquier base a ese. Profe, ¿eso pasa solamente con el 10? O sea, yo afuera no puedo poner el 2 y no me va a quedar como base, ¿cierto? No, pues solamente el 10 viene predefinido. Ah, ya, vale. Ya, el otro que viene predefinido también es el código para el logaritmo natural. Ya, el código para el logaritmo natural es solamente log. Entonces, por ejemplo, si hago log de 2, aquí estamos calculando el logaritmo natural de 2. Lo vamos a ejecutar. Ese es el logaritmo natural de 2.
Ahora, ¿cómo será la E en R? Resulta que voy a pasarle aquí una función que se llama exponencial. La función e elevado a x se escribe exponencial de x en R. Así, por ejemplo, si yo tengo exponencial de 1, ¿qué sería la exponencial de 1? Esto aquí sería e elevado a 1, o sea, sería solamente el e, que lo está mostrando ahí abajo. Si hago exponencial de 2, que se da ahí. Y si hago el logaritmo de la exponencial de 1, ¿qué me debería arrojar este código acá? Se supone que este logaritmo es, el logaritmo así solo es el logaritmo natural. Entonces esto es el logaritmo natural de e. Es que me debiera dar 1, porque tiene el mismo elemento adentro que en su base. Profe, ¿Sí? Dime. ¿podría explicar de nuevo lo de la función de la potencia, por favor? Esta, la e Sí, elevado a x. sí, es Ah, que sí. en la función, ¿qué tomaría E? O sea, sé que estaría elevado por 2, ¿no? Que vendría siendo... Claro, esto de acá en matemáticas sería e elevado a 2. Ah, ya, perfecto. Vale. Ya. Véalo bien para que vayamos viendo el resto de las funciones predefinidas. Aquí ya les pasé como suma, logaritmo. Ahora, la gracia es que no hemos visto algo que estas funciones también se pueden aplicar a todo un vector. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo ahora hago el logaritmo de A? Recuerden que A era esta base de este vector que tiene el 1, el 3, el 5, el 7 y el 10. Entonces, vamos a descubrir que, por ejemplo, acá tengo el A, son números, ¿cierto?, que están ahí, y lo estoy aplicando con esta función logaritmo natural. Entonces, ¿qué pasará ahora? Hago ahí. ¿Qué hizo el logaritmo de A? ¿Se ve esto ahí abajo? Eso de ahí. Yo no lo veo, profe. A lo mejor está muy abajo aquí en el... Voy a limpiar la consola y lo voy a ejecutar otra vez. Ahí. Profe, ¿Y ahora? ahí se ve bien. Ya, muy bien. ¿Sí? Me voy a apuntar algo. Ah, sí, no, que por qué no subía un poquito la consola, así se veía más. Si es que escribía de abajo después. Sí, voy a subirla. Es que estaba mostrando el código, pero después subo el resto de acá, ¿cierto? Para que sea ahí. Ya, porfa. Ya, entonces, ¿qué hizo la función logaritmo cuando la apliqué a todo el vector? Este que está acá. Básicamente, ¿cierto? Vimos que el logaritmo se puede aplicar a un solo valor, como en lo que probé de arriba, pero también si yo le coloco un vector adentro, lo que hace es hacer el logaritmo de todo el vector.
Me muestra aquí todos los datos de que lo hubiera aplicado el logaritmo de 1, de 3, de 5, de 7 y de 10. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo ejecutara aquí, hago logaritmo, pero de toda una columna completa de mi base de datos. Por ejemplo, de la columna que tiene esto aquí. Entonces, si lo ejecuto, me muestra que lo que hizo fue hacer el logaritmo a toda esta columna. Por supuesto que me muestre los datos así no me es muy útil, pero sí puedo guardar esto en una nueva columna, ¿ya? Se puedo guardar en una columna, agregarle una columna a mi base de datos. Ya, lo voy a aprovechar de ver, que igual lo vamos a ver después en la otra clase, pero si yo quiero guardar esto aquí como extra, si queremos guardar este resultado en una nueva columna, entonces hacemos iris, me muestra las columnas, pero yo quiero crear una nueva que se llame el logaritmo de el pétalo, el ancho, ahí. A esto le voy a asignar este código. Entonces lo que va a hacer esto es que cuando lo ejecute, esto al parecer no hizo nada, pero vamos a ir a ver la base de datos nueva. Vemos que aquí al final se creó esta nueva columna que tiene los resultados de haberle aplicado el logaritmo a esta acá. Así que estas funciones igual se pueden combinar con columnas para crear nuevas columnas del data frame. Ya, eso con los logaritmos. Tenemos por acá la mediana. Con el código median, ahí. Y lo que hace es calcular la mediana. Recuerden que la mediana representa dónde se encuentra el valor central en una serie de datos. El valor central significa el que, de una cierta manera, uno podría decir que el 50% de los datos está bajo él. Por ejemplo, si hago la mediana del vector A, me dice que es 5. Eso significa que 5 es como el término central de este vector si estuviera ordenado. Ahora este vector está ordenado, por eso me muestra el tiro el 5, pero en una columna que no es tan obvio, podríamos verlo aquí como, por ejemplo, de esa columna. ¿Quién es el término central? Dice que es 4,35. Una que ya habíamos visto porque lo habíamos dejado como una actividad, que era el promedio de los datos de un vector. Se hace con min. Profe, una consulta. ¿Hay una forma como rápida de runear el comando?
Sí me parece que hay como puedes como hacer el último código, ¿ya? ¿No es con control enter? Sí, pues creo que es control enter, sí. Yo no lo ocupo mucho porque en realidad a mí me es como seleccionar qué parte del código quiero ejecutar. Mm. Entonces, por ejemplo, la media, que sería ese de ahí, y tengo, por ejemplo, puedo calcular la media, bueno, esta es de A, ¿cierto? Y también podría calcular la media de alguna columna en particular. Por ejemplo, esa de acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quiero calcular, no sé, primero la media de A, me dice que es 5,2. Lo que hice aquí fue sacar el promedio de los datos que ustedes ven en esta tabla que está aquí al lado, del 1, 3, 5, 7 y 10. Y si quiero sacar la media de esta columna, me dice que es 1,199333, que sería la media de los datos que están en esa columna en mi base de datos. ¿Ya? La gracia del RScript, atendiendo a la pregunta que me hicieron recién, si había una forma fácil de ejecutar el último código, bueno, la gracia de escribir en RScript es justamente el hecho de no ocupar la consola, que la consola hace eso de que yo escriba y se ejecute el código. Aquí yo puedo ejecutar, por ejemplo, uno, o puedo ejecutar los últimos 4, para que me lo muestre otra vez, o puedo simplemente ejecutar los últimos 2, de esa manera. Si por algún motivo me equivocara en un código, en el último código que escribí, no va a importar porque puedo volver a ejecutar todo lo que está detrás, excepto ese código que acabo de escribir, y me lo vuelve a mostrar, ¿ya? Profe, ¿Sí? es que no alcancé como a notar la diferencia entre ambos. El primero de que es median te entrega el valor que está como al medio, ¿cierto? Como, Exacto, como si, y el último, si estuvieran ordenados, sí, Nicolás. Por ejemplo, si estuvieran ordenados, te entrega el valor central, claro. claro, y el último vendría siendo como sumarlos todos y dividirlos por la cantidad de datos que hay, ¿o no? Exacto. Ya, perfecto. Ya, vale. Nos da de mente distintos valores. De hecho, mira, por ejemplo, ¿cuál es la mediana del vector A? Es 5, ¿o no? Y el promedio es 5,2. Vale, Cuando perfecto. los datos son asimétricos, eh, el promedio es una muy mala estadística. Aquí los datos no son tan asimétricos, por eso la media se parece al promedio. Por ejemplo, el 5 es parecido al 5,2. Pero en datos asimétricos son pésimos para calcular una estadística, o sea, no dan mucha información en el promedio. Porque al final es la suma de datos como dividido la cantidad de elementos que hay. Es como, por ejemplo, hablar, no sé, por ejemplo, los sueldos en Chile son súper asimétricos, entonces hablar del promedio en Chile no tiene mucho sentido, del promedio que gana la gente. Lo que sí tiene sentido en Chile es hablar de la media, de la mediana. ¿Dónde está la mediana? Entonces, la mediana, ¿cierto? Que me parece, no sé, en el último censo estaba como entre 300 y 400. Quiere decir que ese es el sueldo que gana el 50% de los chilenos hacia abajo, que era muy distinto al promedio. ¿Por qué? Porque está súper mal distribuida la riqueza en este país. Entonces, sacar estadísticas como el promedio es pésimo para eso. ¿Ya? Van a ahondar muy bien en eso cuando tengan estadística con R. Así que esa es la diferencia. Es arte en realidad, como de sacar media o sea, promedio o mediana. Profe, ¿Mm? ese ramo de estadística, ¿qué semestre es el próximo? Sabes que no estoy tan seguro porque como esta malla es nueva, eh, me perdí un poco, pero sí, parece que debería ser el otro. Es que tienes que tener matemáticas 2 para hacer estadística, parece. Ah, vale, vale, vale. Porque lo resulta que en estadística ocupas integrales, y eso lo vamos a ver en matemáticas 2. Así que me parece que me parece que la malla está considerada de esa forma. No estoy tan seguro, pero habría que revisarlo.
Bueno, esta va a tener estadística 1 y 2. Ya la estadística 2 es mucho más entretenido porque no solamente tiene que ver con esto de sacar como términos o estadísticas acerca de base de datos, sino que hace inferencia. La inferencia es muy interesante para sacar conclusiones de bases de datos. La idea de este curso de programación es que ustedes cuando lleguen a estadística, el profe empieza a hacer cosas en R o código, ustedes no queden así como tan colgados de decir como qué código está usando, porque qué es la consola, qué es un RScript, qué es un data frame. Esas cosas tienen que saberlas ya de antemano. Que no les va a volver a explicar lo que es un data frame, ni una columna, ni qué es una función. Pero sí les va a pasar nuevas funciones que tienen que ver con estadística. Ya, entonces, así como esto, hay una serie de funciones que hace el R. Les voy a mostrar algo. En general, uno cuando programa en R no se sabe todos los códigos. O sea, imposible saberse todos los códigos de memoria. Ustedes dirían, ¿cómo alguien se puede hacer todos los códigos? No, en verdad uno se sabe como los que más usa. Ya los que más va usando se los va aprendiendo generalmente por el uso del programa. Pero si uno quiere indagar un poco más en R, puede irse a esta parte donde dice sheets, que son láminas que tienen todos los códigos agrupados por tema. ¿Ya? Está aquí al lado. Hay unos más complicados, ¿cierto? Y yo en general trabajo como con cosas más de datos, pero ustedes pueden ir viendo. Este paquete que está aquí, este en particular, es el que van a empezar a ver desde la otra semana, que se llama ggplot. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, sirve para graficar cosas, ¿ya? Básicamente eso. Graficar cosas, visualizar datos. Que es bien interesante. Pero hay muchas más cosas. Este de data, este que está acá, en algún momento también lo van a ver. Yo hago un curso en la Universidad de R donde el módulo que enseño es justamente esto acá. Y como ven, ¿por qué es un módulo completo? Porque esta parte del R da para hacer hartas cosas, que se llama Deep Layer. Tiene un montón de código dentro que sirven para transformar datos. El R, como les contaba, no sé si les comenté muy al principio, no tiene como límites de lo que se hace, ¿ya? O sea, en verdad puede hacer cualquier cosa. Estoy cursando uno en Data Science. O sea, estoy estudiando los fines de semana. Y bueno, lo que más a mí me pasa es Python, pero como ven, Python se combina con R. Así que en el futuro, si a alguien le interesa aprender cosas de Data Science, me puede buscar en la universidad, ¿cierto? Y podemos discutir temas que estén haciendo de bases de datos. Ya, vamos a continuar con la segunda parte de la clase. Hemos visto entonces que estas funciones se pueden aplicar, ya sea a algún valor o algún vector, ¿cierto? Y también nos da el mismo resultado. ¿Se acuerdan que vimos en un momento funciones, que era la última clase? Una función. Podemos tener una función dentro de otra de la siguiente forma. Miren, voy a escribir un código acá y la idea es que analicen qué hace exactamente mi función que voy a crear. Esta función le vamos a llamar f y el código para crear funciones será function, ¿cierto? Aquí a esto le va a ingresar dos valores. Lo que va a hacer esta función acá es calcular el mínimo de los dos y sumarle dos veces el máximo de los dos elementos. Entonces, bien que acabo de crear una función que nosotros inventamos acá, pero
combina cosas de funciones que ya están predefinidas en R. Esta hace el mínimo de los dos elementos más 2 veces el máximo de los dos elementos. La voy a ejecutar. Ahí está. Entonces, ahora puedo jugar con esta función, ver qué va a dar. Por ejemplo, si coloco f de 2,3, ¿qué me resulta en esto? Me da 8. Bueno, ¿por qué me da 8? Porque el mínimo de los dos es 2, y le estoy sumando 2 veces el máximo de los dos, que es 3. Así que sería 2 más 2 por 3. Sí, me termina dando 8. Pero tengo una función adentro creada por nosotros. Bueno, y así también puedo crear otras funciones más complejas, no sé, ocupando los exponenciales o los logaritmos. Por ejemplo, una función que reciba solo un argumento, pero que mi función haga lo siguiente. Calcule el e elevado a x más 3 veces el logaritmo natural de x. Si lo ejecuto, ahí tengo guardada mi función g. Y ahora si hago, por ejemplo, g de 3, esto me estaría calculando e elevado a 3 más 3 veces el logaritmo natural de 3. Ahí. Entonces, así uno, a partir de estas funciones predefinidas, puede crear funciones más complejas. Y la gracia es que uno quedan guardadas aquí para el resto del código, entonces podemos ir usándola para distintas cosas que podamos hacer. Profe, ¿cómo diferencio el logaritmo normal al logaritmo natural acá? El logaritmo natural es el que tiene solamente el log, ¿ya? Y si quieres hacer otro logaritmo, vamos a ver a la parte aquí, por ejemplo, si quieres hacer el logaritmo con otra base, tienes que colocarle una coma con la base que quieres trabajar. Perfecto. ¿Ya? Si no tuviera esto, si no tuviera ese 3 ahí, ahí estaría sacando el logaritmo natural de 3, o sea, de 5. Pero si yo coloco esto, estoy sacando el logaritmo de 5 en base 3. O sea, este segundo argumento me dice la base. Ah, ok. ¿Ya? Sí, bueno, no sé, porque eso depende de cada teclado. Puede que tu teclado en Windows tenga a veces tiene una combinación de teclas que deforma el símbolo que quieres hacer. Bien, entonces voy a dejar aquí una actividad que vamos a hacer ahora.
Ya, entonces tenemos esta función acá. Tenemos que crearla. Esta va a ser la actividad de hoy día para que vayan trabajando, ¿cierto? Hoy día, más que nada, le estaba mostrando como funciones que están predefinidas. Ya, ¿qué va a hacer? ¿Quién era Matías? Parece que me ha preguntado delante por una pregunta en específico como cómo saber la fila, o sea, querías que devolviera la fila de dónde estaba el máximo de algo, ¿no? Que me devuelva todos los datos que hay a la derecha y a la izquierda, así como Ya, a ver. un buscar X en Excel. Ya, mira, primero tenemos que ocupar esta función que se llama which max, ¿ya? Que lo que hace no es devolverte el máximo, sino que devuelve la posición donde está el máximo. ¿Ok? Por ejemplo, ahí vamos a probarla primero con el vector A, que está ahí. Me dice que la posición donde se encuentra el máximo de este vector es el 5. Efectivamente, el 10 está en el 5, ¿no? En la posición 5, mencionando que esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, de mi base, podría sacar dónde se encuentra el máximo de esta columna. Me dice que está en el 119. Aquí, ejecutarlo otra vez para que lo vean. Ahí. Esa sería la posición donde se encuentra el máximo. Entonces lo que tú quieres es sacar esa fila completa. Entonces yo digo, ya, una vez que yo ya sé quién es, lo vamos a hacer de manera muy ordenada. Voy a crear una variable aquí que se llame D. Y a ese le voy a dar el valor de la posición máxima. Entonces una vez que yo ya conozco quién es la posición máxima, voy a sacar de mi base el D, 0. Ahí. Ahí tengo entonces eso de ahí. Y ahí estaría como toda esa fila, ¿no? Donde está el máximo. Que en realidad lo que hice fue extraje la fila 119. Pues aquí, para que le detallemos, le damos a D el valor de la fila donde está el máximo. Gracias, profe. Oiga, y lo último, ¿este curso va a tener examen? Sí, pues no, pero es que miren, algo que se le iba a comentar como en la semana, pero vamos a tener un trabajo, un proyecto de R que vale el 20% del curso de R y el 20% del curso de matemáticas. Entonces, la parte como R va a tener otra evaluación que no va a ser el 40, sino que va a ser el 20. Y en matemáticas también vamos a tener otra evaluación aparte, que tampoco no va a ser como el examen que vale 40, sino que va a ser el 20. ¿Ya? Entonces, piensen como que el examen se va a dividir en dos partes.
que el examen de matemática no va a valer 40%, va a valer 20%, y el proyecto que se hace para matemática y programación vale el otro 20%, y que son para ambos ramos, ¿Y es en grupo, profe, o individual? hasta de 3 personas, Vale, profe. ¿ya? Y lo voy a subir esta semana, está pasando por varios filtros porque estamos haciendo va con una rúbrica, y la verdad es que el proyecto es más que nada como de buscar datos. La idea es que hagan algo que a ustedes les interese en realidad. Uno siempre aquí, la idea es que ustedes trabajen con cosas, con base a datos que sean de su interés. Así que cuando les comente la cosa y lo suba como oficialmente, lo primero que hay que hacer es buscar una base de datos. Y esa base de datos tiene que ser algo que a ustedes les guste. Y puede ser cualquier cosa, quizá, no sé. Por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo ahora con otra gente de análisis de redes y estamos analizando una base de datos o sea, una red de datos donde se relacionan dos personajes de Marvel si han aparecido en algún cómic o en alguna película juntos. Entonces estamos viendo como qué niveles de grados de diferencia hay entre un personaje y otro. Que primero no tiene ninguna utilidad así como en el mundo, pero es entretenido para trabajar y para aprender. Así que la idea es que ustedes hagan el trabajo en lo que más les guste y que traten de analizar los datos de esa perspectiva. Y ahí si no tienen datos, igual nos pueden preguntar al profe, a mí o a cualquier profesor. Incluso Francisco también está interesado en que si ustedes le pidan datos, él también tiene. Así que ahí pueden consultar con cualquiera. ¿Cómo Pero, se profe, divide el porcentaje de programación? Es de esta manera. Por ejemplo, ustedes ya han hecho 2 trabajos. Hicieron el trabajo de Excel, ¿cierto? Que era 2 trabajos de Excel en realidad. Eso debería equivaler al 40% o sea, al 50% de su nota. 20% de su ramo es el proyecto de mate y programación. 30% va a ser un trabajo de R que vamos a hacer. profe, entonces uno tiene que elegir como los datos que quiera, así cualquier cosa, que de nuestra preferencia. Sí, cualquier cosa. Ah, profe, y ese 20% del proyecto de matemática con programación va a ser la misma nota para los dos ramos. Exactamente. Sí. Ya. Profe, ¿y cuándo se nos viene el trabajo de Excel el 30%? ¿De Excel? No, de R. De R están diciendo, R, ¿no? perdón. Sí. De R ya sería como más al final, po. No ese no es muy largo porque lo vamos a hacer una vez que terminemos la parte de ggplot. ¿Ya? Es después del examen, entonces. Sí, piénselo como que es como de la semana del examen este trabajo de R. Y el proyecto lo vamos a subir esta semana y va a tener fecha de entrega hasta que terminen las clases, así que tienen harto tiempo para ir desarrollándolo. Obviamente no lo dejen para el último porque tiene hartas partes que hay que hacer. ¿Ya? Esto igual se lo voy a detallar porque cuando suba la tarea voy a hacer los detalles ahí como qué porcentajes son y como en matemáticas también la idea es que en matemáticas el examen no valga el 40%, sino que valga 20% y otro 20% valga este proyecto. Ya, entonces, trabajen ahora bueno, ahí respondí la pregunta de Matías que tiene la duda de cómo traer una fila donde se encuentre algún máximo que él quiera. Ahí está. Vale, profe. Y ahora hagan esta actividad para que terminen lo que estábamos viendo hoy día. Voy a guardar este. Le voy a poner clase el 10 de junio. Y lo voy a descargar y se las voy a mandar
Se los voy a mandar para que ustedes tengan cuando abran esto en su R van a ver todos estos códigos que hemos hecho hoy día. Y ahí pueden ir ejecutando el que quieran. Por la parte que quieran la ejecutan y les va saliendo el resultado. Ya, entonces, los últimos 20 minutos los voy a separar para que discutan este último ejercicio que les dejé acá. Y acuérdense de lo que les conté, que todavía no lo hago oficial, pero ya está casi listo. Bueno, el subdirector de carrera me dio el visto bueno para hacer este tipo de actividad y que el examen no valga tanto, ya como el de matemáticas que vale 40%, para que no sea como tanto porcentaje. Profe, ¿y va a ser muy larga esta actividad de R y matemática? No, de hecho no es larga, sino que en realidad requiere más depende de cuánto tú quieras hacer en el trabajo, ¿ya? Pero voy a echarle una mira. Primero voy a separar los grupos. Eh, y Profe, ¿y las notas de Excel ya están subidas? no, todavía no, pero el fin de semana, por lo menos en nuestra sección, la de nosotros, van a estar las notas. Ya, profe, vale. Las dos faltan, ¿cierto? ¿O hay una Ya. que ya está? Las dos, sí, las dos. Pero el primer trabajo se lo va a revisar el ayudante y el segundo yo. Ya, vale, profe. Ya, entonces vamos a tener listo, pues el domingo, Matías, van a estar tus notas de Excel. Vale. ¿Qué voy a mostrar aquí? Este es como el proyecto, ¿ya? Que está acá. Largo no es, pero lo que tiene es que necesitas como indagar harto, como en qué funciones usar. Estos ya son como el paquete y plot que vamos a ver al final de semestre en R. Ciertas cosas como de matemáticas, cosas así. Y en verdad lo que más tienes como que tengas que usar, como tratar de usar lo que has aprendido en el semestre. Límites, asíntotas, lo que estamos aprendiendo ahora de derivadas, cosas en R también, como de sacar estadística en R, visualizar datos, crear funciones. Vale. Profe, ¿ese trabajo va a ser individual o grupal? Vamos a hacer que sea hasta de 3 personas. Se puede Ah, hacer ya, individual igual, ya, gracias. ¿ya? Ya. Individual o el máximo es 3 personas. Profe, una consulta. Si yo le quiero agregar, por ejemplo, a la data iris una nueva variable, eh, se me crea una nueva data con una variable más. No, es la misma que tiene añadida una columna extra, ¿no? Sí. ¿Me puede mostrar un Pero, ejemplo? Así como de agregar una columna. por ejemplo, mira, acá, imagínate que me hice como las columnas que están creadas, ¿sí? Ajá, Pero yo podría crear una nueva, la voy a poner nueva columna. ya.
quiero que haya en esa nueva columna, por ejemplo, quiero que esté la suma de la columna 1 más la columna 2. Así, ¿ya? Entonces voy, ejecuto. Y ahora, si veo nuevamente la data acá, no, minúscula ahí. La veo nuevamente, es la misma anterior, ¿cierto? No me creó una data nueva, pero esta tiene 7 variables, ¿ya? Se creó una nueva columna al final. Mm, Y esta columna es la suma de las dos anteriores. O sea, de estas dos primeras que están acá. Tiene que ser en el script. No, también puede ser, no, el script, acuérdate que es lo mismo, al final el script pasa lo que yo estoy ejecutando a la consola. Ah, ya. Entonces te vamos a poner, crear nueva columna con la suma de dos columnas. Esto de aquí era extraer una fila donde se encuentra el máximo de una columna. Este código de acá retorna la posición del máximo de un vector. Profe, ¿Sí? cuando ya creé la función para hacer una nueva columna, tengo que ya asignarle un nombre. ¿Y qué pongo al lado derecho de la flecha? F nomás, que sería el nombre de mi función. Ah, es cuando creas una función, por ejemplo, como esta, ¿no? ¿Así? Este es el nombre de tu función, la que tú le estás dando el nombre, mira esto. Esto de acá es el nombre de tu función. Y le puedo poner cualquier nombre que quiera. Es que yo después para poner una nueva columna ya puse iris